guzti, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur aurkeztuko dutzu egun hainbat proiektuen zerrenda hau. Gure gobernu planaren ildoarekin bat datorren lerro bat da. Gobernu planen aurreikusitako muinetako bat da, eta hori hain zuzen be, adinekoen arloari arreta berezia jartzeko apustu da. Gobernu honetatik gizartearen ongizatean sakondu nahi dugu, eta horretarako ezinbestekoa da gure nagusien arloari bultzada ematea eta arreta berezi bat jartzea. Desde este equipo de gobierno, una de las apuestas claras era poner el foco y la atención en el sector de nuestras personas mayores. Dentro del plan de gobierno teníamos previstas unas cuantas medidas y quizá ese sector que hasta ahora no se había profundizado tanto, nuestra intención era profundizarlo con diferentes estudios para darle la importancia que merece y para darle un empujón. Desde el área de bienestar social queremos prestar una atención especial al colectivo de personas mayores de nuestro municipio, de Galdakao. Es un colectivo que cada vez es más numeroso, hay un aumento de esperanza de vida, un envejecimiento de la población, que nos hace pensar que tenemos que tomar medidas y que tenemos que diseñar actuaciones para la población y para este colectivo, medidas especiales especialmente para ellos, Debido a los cambios en la estructura social y a los modelos de familia, el número de personas mayores que viven solas irá en aumento, se irán incrementando. Por lo tanto, vamos a abordar esta situación con una serie de estudios que nos ayuden a detectar y a definir las líneas de actuación que tenemos que seguir. Por lo tanto, son tres los proyectos que vamos a impulsar. El primero es un estudio sobre situaciones de soledad de personas mayores. El segundo es un estudio sobre diseño de un proyecto de vivienda comunitaria también para personas mayores. Y el tercero es un estudio sobre diseño de un proyecto de servicio de atención diurna a personas mayores. Desde el Ayuntamiento de Galdakao creemos que nuestros mayores tenemos una deuda también con ellos por todo lo que han aportado a nuestro municipio y que tenemos que hacerles un especial seguimiento para que la convivencia la tengan lo mejor que puedan dentro de las circunstancias de cada uno, y para ello debemos de analizar la problemática que existe y hacer un estudio previo, para poder actuar y para poder paliar ese tipo de situaciones. Orduan, beraiek komentatu dutenez, egingo ditugu ikerketa 3, izango da adinekoen bakardade egoerari buruzko azterlana. Proiektu honetan orain egingo dugu lehenengo fase bat, eta lehenengo fasea izango da diagnostiko kuantitatiboa eta egingo dugu katalogo bat. Baina gure asmoa da gero egitea proiektu komunitario zabalagoa, hau da gure lehenengo proiektu txikia. La intención del estudio es disponer de información útil y precisa para abordar las problemáticas relacionadas con el envejecimiento y la soledad. Fundamentalmente queremos abordar eso, el envejecimiento de las personas mayores y la soledad. Queremos hacer un diagnóstico cuantitativo y un catálogo que nos permita conocer concretamente cómo está el colectivo de las personas mayores, tanto a nivel comunitario, a nivel de toda la población de Galdakao, como a nivel de barrios, como a nivel individual, Y con ese diagnóstico que hagamos, luego que podamos intervenir sobre situaciones de aislamiento y sobre situaciones de vulnerabilidad de las personas mayores, Entonces, el diagnóstico cuantitativo, por un lado, contará con principales datos e indicadores sobre personas mayores y las situaciones de soledad,
Y por otro lado, gracias a esas conclusiones, pues podremos tener unos datos y unos indicadores que nos darán una visión general y particular de cada una de las personas mayores, que nos ayudarán a futuro poder ver qué tipo de situaciones vamos a tener de vulnerabilidad y cómo podemos atajar ese tipo de situaciones. Y lo haremos todo a través de un sistema de información geográfica, a través de un SIG, o sea que todos los datos estarán contextualizados en el mapa, etcétera, etcétera. Y como os he dicho, el tema del estudio de la soledad de las personas mayores es un proyecto, o sea, bastante más ambicioso, ¿vale? Ahora vamos a ubicarnos, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a conocer la situación de la soledad, pero luego a futuro y al mismo tiempo iniciaremos otra fase de conocer la dinámica comunitaria, un trabajo comunitario, queremos trabajar la capacitación de la comunidad y el cuidado comunitario. Eta gero beste ikerketa bi eta laburtzeko apurtxu bat, izango da lehenengo mailako mendekotasuna duten adinekoentzat alde batetik etxebizitza komunitarioa eta beste batetik eguneko zentroaren ikerketak egitea. Helburuak dira alde batetik proiektuaren diseinua egitea, lantzea eta guzti hori, eta gero beste aldetik ekonomia eta finantza plana egitea. O sea, os decía un poco que los dos estudios, y os lo comento un poco porque son estudios que se van a realizar en relación a las personas mayores que tengan grado de dependencia 1 y que son un poco competencia municipal, pues se va a hacer el diseño o el estudio de, por un lado, viviendas comunitarias para este colectivo de personas mayores y por otro lado un estudio sobre el centro de día, un centro de día. ¿Qué pretendemos con estos estudios? Pues primeramente saber qué tipo de proyectos queremos para nuestra comunidad, para nuestro municipio, cuál es estudiar un poco qué proyecto se adaptaría mejor a las condiciones de Galdakao, a Galdakao fundamentalmente, estudiando un poco pues eso, pues, qué tipo de normativas, qué tipo de modelos hay por ahí, sobre todo cuál es el modelo que queremos para Galdakao sobre estos servicios, ¿no? Entonces, por un lado, diseñar eso, diseñar el proyecto, y por otro, el hacer un estudio económico-financiero de cuál sería el costo de poner en marcha estos servicios. Poner en marcha, estamos hablando de todo, desde edificio, local, qué gastos de inversión y a futuro gastos pues eso, de mantenimiento y de gestión del servicio. Bueno, beste barik, eskerrik asko. Eta gure aldetik bai, Aripako ni aldetik eskertu bai Idoia eta bere taldeak egiten duen lana. Bai, horrela emateko horrelako proiektuak eta proiektu barriak, gainera. Uste dugula onuragarri izango delako ganontzako. Agradecer, decía en euskera, agradecer de parte de Aripako también a Idoia y a todo su equipo, pues el trabajo que hacen y más en esta situación, llevando a cabo proyectos y impulsando proyectos nuevos.